Saludos amigos de Cinevisión Canal 19. Hoy de nuevo con ustedes en otra versión de Careo. Hoy me acompaña el amigo Manuel Nova. Manuel. Bueno, gracias. Un placer tenerte por aquí. Careo es uno de mis programas favoritos. Tiene mucho tiempo ya, Osvaldo. Sí, bastante. Bueno, Lito se ha tomado unas vacaciones este fin de semana. Y Manuel Nova, que es un colega de mucho tiempo, hemos coincidido en varios sitios, hemos trabajado juntos y bueno, lo está supliendo y yo sé que lo va a hacer bien. Bueno, bienvenido, Manuel. Gracias. Eso de que hemos trabajado juntos, más bien yo siento que tú has sido mi maestro, mi profesor. Te he dado siempre seguimiento, tu ejercicio ético de gran calidad, un periodista de gran calidad como pocos, y por eso nos mantenemos cerca. Bueno, Manuel, yo te agradezco tus palabras. Ciertamente Manuel y yo hemos formado equipo en varios sitios, hemos coincidido, hemos tenido una relación bien constructiva y a mí pues me alegra compartir con él, ocupar esa silla que con frecuencia o habitualmente la ocupa el hermano Lito Santana. Manuel, hemos tenido una semana con noticias positivas, otras no muy agradables. La primera positiva fue la entrega del Premio Nacional del Periodismo al amigo Bonaparte Gotrox Piñeiro, un hombre de una dilatada ejercicio del periodismo, más de 60 años. Y no solamente es un hombre del ejercicio del periodismo, sino que ha estado participando en las grandes jornadas de lucha democrática del pueblo dominicano, ¿no? De modo que el Estado dominicano le haya concedido el Premio Nacional de Periodismo al colega Bonaparte Gotrox Piñeiro, mejor querido por la mayoría de sus amigos como Cabito con K. Es una satisfacción que todos sentimos y felicitaciones. Yo pienso que ese premio a Cabito Gotrox, director que fue un ejecutivo del periódico El Nacional, fue director del periódico La Nación, desaparecido periódico La Nación, pero sobre todo su participación al lado del coronel Camaño, el coronel de Abril, que fue su secretario. Sí, o sea, Cabito Gotrox es un hombre de la historia, no solo del periodismo, sino política. Es un premio bien merecido a una figura que le da prestigio y connotación a ese premio. Sí, bueno, pues de nuevo felicitaciones a Bonaparte Gotrox Piñeiro, el reconocimiento a su lucha, a su ejercicio profesional y sus grandes aportes a la democracia dominicana. Una mala noticia, esta semana siempre las pérdidas son dolorosas. Vimos ahí que murió Domingo Jiménez, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Sí, un joven valiente que viene procedente, es un ejemplo de superación, un dirigente político connotado primero del PLD, luego de la Fuerza del Pueblo, fue uno de los aspirantes a ostentar a ganar la alcaldía de Santo Domingo Este, pero sobre todo una gran persona, un joven preparado, un hombre de una gran sensibilidad. Yo recuerdo que él en su lecho de enfermo hace poco, y ese tuit debe estar por ahí, cuando se produjo la muerte de Orlando Jorge Mera, y él escribió un tuit muy conmovedor. Él dijo: yo desde aquí en mi lecho de también enfermo que estoy, lamento mucho ese acontecimiento, esa muerte de Orlando Jorge Mera. Domingo Jiménez, hermano de Jorge Jiménez, cronista de espectáculo, amigo de nosotros también, es una gran pérdida para el país, un hombre que tenía mucho que dar, todavía muy joven, y era un joven muy preparado. Y ese era un tipo, a mí, siendo así un político joven, una oratoria discursiva extraordinaria, de mucha calidad y profundidad también. Era un comunicador y además abogado, de modo que es una pena porque tenía una carrera por delante. Yo pienso que en el caso de su partido, la Fuerza del Pueblo ha sido realmente
Una gran pérdida. Sí, una pérdida una gran muy pérdida. significativa. Y para el país. Sí. Yo siempre establecí un paralelismo entre Jorge Jiménez y este senador de Elías Piña que me ha sorprendido, Iván Lorenzo, que a veces me lo recuerda a él, no sé si tú lo has visto. ¿Por qué? Físicamente como que se parecen, pero tienen ese tesón, esa lucha, ese discurso. Iván Lorenzo, yo cuando lo veía la primera vez, pero ahora lo veo desarrollado como senador, o sea, al margen de la simpatía partidaria. Él y Jorge Jiménez sí como que se parecen en algo. Bueno, no sé, porque la verdad es que no he hecho la asociación, pero a mí también me ha llamado la atención este senador del Partido de la Liberación Dominicana, porque hasta su elección reciente no era una era un desconocido. Un desconocido. Bueno, yo no diría desconocido, porque también para la generalidad de la población. Bueno, él tiene una carrera en la administración pública ya de algún tiempo. Yo vi ese match que él tuvo con el senador Victoria Yep. Por la ley de extinción, por la ley de extinción. Precisamente por la ley de extinción de dominio. Y a mí me impresionó su discursiva, su capacidad expositiva. Y luego le he estado dando seguimiento, porque fíjate qué pasa. Hay políticos que son buenos oradores, pero no tienen pegada, no tienen punch. Este Lorenzo, él tiene pegada. Sabe confrontar su discurso llama la atención. Sí. De modo que una pena por lo otro, por Jiménez, pero un reconocimiento a este legislador joven que dice, inclusive retó a ese senador. Él dice que su vida ha sido pública, transparente, y dijo que pueden revisar lo que ha sido su pasado. Tienen más de 20 años en ejercicio de funciones en la administración pública, y decía que nunca jamás su nombre se ha visto envuelto en nada que pueda parecerse a ilícito. Pero es tiempo de la pausa. En breve volvemos con ustedes aquí en Careo. Seguimos aquí en Careo por Cinevisión. Bueno, Manuel. Ya que mencionamos a Iván Lorenzo y el match que él tuvo con el senador Victoria Yep, precisamente ayer el presidente Luis Abinader promulgó la ley de extinción de dominio aprobada por ambas cámaras en el Congreso, una ley muy polémica, por lo que una ley orgánica, por lo que encierra, que es la incautación de bienes inmuebles y financieros, que el que lo posee, el poseedor, no pueda probar que lo obtuvo de manera legítima. Es una ley que viene a reforzar la ley de lavado de activos, que va en esa misma onda. Este proyecto que indudablemente goza o fue impulsado por la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. En un principio se iba a aprobar para que rigiera, como dicen, que la parte retroactiva de la ley, que fue objeto, tuvo que eliminarse esa parte. Que era inconstitucional. Incluso no solo que era inconstitucional, es inconstitucional porque la Constitución declara que la ley no puede ser de efecto retroactivo, sino para el porvenir. Entonces se entendía en la oposición que era una ley de retaliación, y en la Cámara de Diputados, con el liderazgo de Alfredo Pacheco y otros legisladores, se le hicieron varias enmiendas, pero su espíritu de incautar bienes ilícitos se mantuvo intacto. Hoy, en un acto en vivo en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader anunció ahí mismo, dijo algo muy contundente. Eso fue el jueves. Sí. El jueves pasado. Sí. Lo que dijo Abinader. Sí, el jueves, sí, es claro, el jueves. Sí. El jueves.
Pero tú te ibas a decir acerca de lo que dijo Abinader. No, él dio un mensaje muy contundente de que volvió a repetir la frase de que el que se robe un chele, que nadie se va a quedar con un centavo que no le pertenezca, que van a ser perseguidos los corruptos. Esa ha sido una de sus banderas principales, la honestidad y la lucha contra la corrupción. Yo creo que la aprobación y finalmente promulgación en una misma semana, que casi tiene sentido histórico porque no ocurre, sino que normalmente las leyes siguen el procedimiento previsto en la Constitución, ¿verdad? Tan pronto las cámaras la convierten en ley, se aprueban en 2 lecturas, según y otra cámara, sale de la última cámara en que se aprueba, va al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene un periodo de 8 días para decidir si la promulga o la observa, es decir, que por alguna diferencia, objeción o cualquier consideración del tipo que sea legal o procedimental, se devuelve al Congreso. El presidente, el Poder Ejecutivo esta vez no esperó, rápidamente la promulgó, después de un proceso tortuoso. Esa ley tenía en el Congreso 1 año y medio. Bueno, los mismos dirigentes del PLD, el mismo senador Iván Lorenzo, dice que es una ley de autoría de su partido. Ahora bien, esa celeridad y ese reconocimiento que luego hace la Embajada de Estados Unidos deja claramente establecido que el gobierno norteamericano estaba firmemente interesado en que esa ley se apruebe para dentro de su campaña de combate a la corrupción, sobre todo aquí en América Latina. Sí, y hay que señalar que también con la misma celeridad que el presidente de la República promulgó la ley, que lo hizo, como tú dijiste, un acto donde además se hizo acompañar por los presidentes de ambas cámaras, inmediatamente se hizo la promulgación. La Embajada de los Estados Unidos emitió una declaración de reafirmación, ¿verdad? Porque ya lo habían hecho, de apoyo a esa legislación. Porque no solamente se trata de lo que conocemos tradicionalmente como corrupción administrativa, sino son todos los ilícitos, ¿verdad?, de lavado de activos, todo viene adquirido precisamente a través del narcotráfico. El listado de ilícito es realmente de alto alcance, se puede decir. Lavado, tráfico de drogas, tráfico de personas, inmigrantes ilegales, proxenetismo, entre otros. Es decir, que realmente, como tú decías, esta ley viene a ampliar el marco de sanción a la ilegalidad, a la generación de riqueza por fines, por vías ilícitas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a resaltar durante todo este proceso? A mí me llamó mucho la atención que el Senado de la República, ¿verdad?, que es un órgano compuesto apenas por 32 personas, que siempre se ha entendido como el nivel más alto de la legislatura, que es el Congreso, quizás. Por eso le llaman la Cámara Alta, porque allí los representantes no están, digamos que los legisladores no están en representación, como en el caso de los diputados, los senadores, que van por segmentos de la población, representando por cada 25,000 habitantes un representante, sino que un senador es un señor ciudadano que representa a una provincia, y al distrito nacional. Se asume como una persona también tradicionalmente de más nivel, profundidad. Sin embargo, esos senadores no se pudieron poner de acuerdo y el proyecto de ley en sus lecturas correspondientes en el Senado se aprobó con una cuestionable minoría aquella vez, en el primer momento. Sí. Y se decía que es una ley, se entiende como ley orgánica, es una ley orgánica por su alcance y naturaleza, porque impacta, ¿verdad?, como por ejemplo como el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, y requería claramente que fuese aprobada con una mayoría suficiente. Entonces lo aprobaron con una mayoría, pero con muchísimas colas y ripios que debieron ser limpiados en la Cámara de Diputados, que es un órgano de mucho más diversa representación
y que normalmente está sujeto, digamos, a mayor cantidad, a volumen de debate. El manejo, hay que reconocerlo, de Pacheco, del tema, sin duda alguna, hay que decirlo, sí, fue más que valiente, inteligente. Fue inteligente. Resolvió un problema, digamos, no solamente de la administración del manejo del proyecto de ley, sino todos aquellos asuntos, no solamente el tema de la retroactividad, sino que eran fuentes, además áreas confusas y demás. Es decir, le dieron sentido a la ley y además resolvió las contradicciones entre los diferentes bloques. Entonces, yo pienso que eso que tú tocas, esa polémica, esas discusiones, hay que ver el contexto actual a nivel de la justicia. Todos estos casos de corrupción que se supone con la ley de extinción, luego la mayoría de los casos que tienen nombre, ¿verdad? Medusa, Antipulpo, 13, todo eso, esos casos cuando se diriman, de alguna manera se le va a aplicar esta ley de extinción de dominio, va a haber incautación de bienes, de ilícitos, y que en un primer momento también la oposición, como dice, cuando ves la barba de tu vecino al del pon la tuya en remojo, la oposición vio la ley no simplemente como un instrumento para perseguir la corrupción, sino que podría ser aplicada de una manera de retaliación. Y todo este carceo y todo esto para enmendar lo que se hizo en la Cámara de Diputados y llegar a una especie de conciliación, porque más o menos eso fue lo que ocurrió, para que esta ley pudiera pasar. Y todos sabemos también que la oposición tiene afinidad, y esa ley, si hubiese sido aprobada tal y como se enumeró inicialmente, hubiese sido objeto de impugnación quizá a nivel del Tribunal Constitucional. Pero bien, el asunto fue que la ley se aprobó, ahora faltará que se aplique correctamente. Es tiempo de una pausa, pero antes debemos recordar que este programa tiene el respaldo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, esa, la del Cerito de Oro, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. En breve volvemos. Seguimos aquí en Careo. Bien, esta semana hemos visto cómo la violencia se ha recrudecido en Haití. Manuel, amigos, ya no son solo los barrios, el corazón de Puerto Príncipe prácticamente fue asaltado por las bandas criminales con graves enfrentamientos, incluso tanto se disparó que hay más de 4 víctimas fatales por balas perdidas. Es muy grave lo que está ocurriendo en Haití, cómo ese país definitivamente no encuentra el camino, no digamos de la paz, sino de la mínima convivencia, sin que haya esta violencia sin control. Bueno, ya hay lo que hay, indudablemente, la comunidad internacional tiene que ponerse de acuerdo. Haití tiene que ser intervenido porque no hay otra forma. Por ejemplo, ahora mismo ya Haití debería estar inmerso en un proceso de cambio de autoridades. Me parece que ya el primer ministro está sobrepasado en el tiempo legal que le correspondía. Yo recuerdo cuando hace un tiempo regresó a Haití el derrocado presidente Jean-Claude Duvalier. Él sigue allá, él volvió y está allá. No, recuerda, están pidiendo ahora algunos. Sí, pero él murió, Jean-Claude murió. Ah, tú dices Jean-Claude, pero después que pensé en Titi. En Aristide. En Aristide. En Aristide. Tú dijiste ahí, pero yo entendí otra exacto. cosa. Quizá Aristide sea una salida.
Él es el único referente de autoridad que fue, porque fue el primer presidente elegido democráticamente luego de la junta militar encabezada por, luego de Duvalier y derrocado por la junta militar de Raúl Cedrá y después repuesto con la ayuda de Estados Unidos de los Clinton. Quizá Haití pueda ser una salida, pueda lograr, si es que lo eligen presidente, logre estabilizar ese país, pero la comunidad internacional debe intervenir, pero ya ahí no hay otra solución. Bueno, yo hice una reflexión la semana pasada acerca de Haití y le pedí a los haitianos que miraran hacia República Dominicana y que aprendieran un poco de nosotros lo que ha sido el proceso que hemos desarrollado después de abril del 65. Y estoy casi persuadido de que tanto lo que se habla de la ayuda económica para liberar al país del hambre y la pobreza, y la misma cuestión institucional, la paz y el orden, nada de eso se va a conseguir con misiones, porque la ONU no ha terminado de salir. Acaba hace 2 semanas que las Naciones Unidas emitió el Consejo de Seguridad, una resolución mediante la cual ellos seguirían en Haití, ya no como intervención multinacional, sino acompañamiento. Pero nada de eso tendrá valor hasta que los haitianos no entiendan ellos mismos que tienen que buscar vías de aveniencia. Pero, de nuevo, vamos a hacer este segmento bien cortito. Es tiempo de la pausa y en breve volvemos con ustedes. Seguimos aquí con ustedes en Careo y hoy me acompaña don Manuel Nova. Manuel y los médicos esta semana estuvieron actuando, esta vez no por sus consabidas demandas de ajustes salariales, sino por demandas que tienen que ver con el sector salud, la calidad y la gestión de algunos centros hospitalarios. Obviamente tuviste lo que pasó y el atropello de que fueron víctimas en las cercanías del Palacio Nacional. Algo preocupante, por ejemplo, eso que se habla de que hay planes de privatizar el Padre Villini, que es un centro de salud histórico. También vi a José Joaquín Puello, que es quien maneja ahí la ciudad sanitaria, ¿verdad? Sí. Diciendo que la Luisa Aybar. Exacto. Que no se trata de privatizar, sino que un patronato y privatizar son dos cosas distintas. Uno pensaba, con la atención que ha mostrado este gobierno hacia el sector salud, que la protesta de los médicos, ese tipo de protestas así, por reivindicaciones, no simplemente como por salarios, sino por cuestiones medulares, fundamentales en la sociedad, iban a ser cosas del pasado. Y más ese tipo de reprimenda que recibieron ahí en el Palacio, que todavía no se habían producido ese tipo de acciones aquí, uno pensaba que eso no iba a volver a ocurrir. El problema de los servicios de salud en la República Dominicana, que es una preocupación constante, que se tornó crítico con el proceso de reconstrucción y supuesta mejoría de 52 centros al mismo tiempo durante la pasada administración. Desde entonces son muchos los hospitales que tienen problemas. El Colegio Médico, como tú decías, ¿verdad?, apuntaba esta vez sobre problemas de 2 centros fundamentales, ¿verdad? Sí. Aquí en el Gran Santo Domingo, que es, digamos, que el inicio, la demanda de que se reabra o que sea inaugurado o puesto en servicio, aunque sea gradualmente, la plaza sanitaria Luis E. Aybar, que ya el proceso de construcción de eso debe tener como 7 años, fue desde la administración pasada, uno de los proyectos en salud
más ambicioso del expresidente Danilo Medina. Y la situación del hospital, ¿verdad? Como tú apuntabas, de ahí de Ciudad Nueva, zona colonial y todo ese entorno. Pero también está, que es el factor que quiero agregar, el Gautier, el famoso Gautier, que es un hospital heredado de la seguridad antigua, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y que tiene una situación igual, casi de catastrófica, donde ya un director renunció, hubo un acuerdo mediante el cual volvió, la Asamblea de los Médicos lo respaldaron, tiene una deuda de más de 60 millones de pesos, sin medicamentos, incomprensible aquí en el Gran Santo Domingo. Entonces ellos también están reclamando que se les preste una atención especial. Y está el caso también de médicos que trabajaron durante todo lo que fue el periodo de emergencia de COVID-19, que parece que ha habido dificultades con ellos. Algunos los han dejado fuera o han sido cancelados, en fin. Y el colegio reclama que se les reconozcan sus derechos y que permanezcan en sus plazas. Pero hay problemas de suministros en general. Lo mismo tiene que ver con las famosas clínicas de atención primaria, centros de atención primaria, que no terminan de arrancar en firme. Hay muchos problemas que impactan la prestación de los servicios de salud y que afortunadamente son objeto de atención del colegio médico, que ahora, más que por sus propios beneficios, digamos, profesionales, personales, lo que tiene que ver con la materia salarial, ahora están demandando atención para lo que es la prestación de los servicios colectivos. Hay que señalar que ha habido mucha crítica contra los médicos que marcharon. Se ha dicho, pero estos profesionales, si el gobierno ha dicho que no hay dificultad con ellos y que precisamente pueden ser recibidos y fueron recibidos la noche del jueves, y según vi, hubo una suerte de consenso para resolver estos problemas. La esperanza es que el gobierno dominicano no le diga, no solamente sí, como ocurrió la noche del jueves, al colegio médico, sino que efectivamente esos acuerdos, esas coincidencias entren en vigencia y que no se posterguen y que no haya una continuidad en la problemática y que la sociedad al final, ¿verdad?, pueda recibir el beneficio de estos servicios tan fundamentales para la mejoría de la calidad de vida en la República Dominicana. Tiempo de la pausa. Volvemos en breve. Seguimos aquí en Careo. Señores, esta semana se produjo una conversación interesantísima entre el presidente Joe Biden y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Ha sido una conversación vía teléfono muy buena para el mundo, porque, como le llaman, el gigante asiático y Estados Unidos se han visto, yo digo innecesariamente, en un estado de tensión, quizás por políticas y líneas promovidas por Estados Unidos que no tienen razón de ser. Con el conflicto que se está dando en Ucrania, con esa guerra, ¿verdad?, entre Rusia, o de Rusia a Ucrania, la inestabilidad en alguna medida en Europa, todo lo que ha implicado el impacto de la guerra en Ucrania, el suministro de petróleo, gas, lo que implican los granos, las tensiones por la otra cuestión que ha sido la pretensión de la OTAN de agregarse 3 países, en particular el caso dramático para Rusia de Ucrania. Todo eso, más la dificultad de Estados Unidos con Irán, todo eso genera incertidumbre en el mundo. Entonces, crear, estimular con la última declaración de Biden acerca de que apoyaría
a Taiwán en caso de una confrontación, intervención, confrontación primero con China. Ajá. Todo eso generó un nivel mayor de tensiones entre China y Estados Unidos, que esta conversación parece que va a influir positivamente. Bueno, el mundo no aguanta otra conflagración, otra confrontación, una segunda, otra guerra, otro frente de guerra y sobre todo directamente ya un choque entre estos dos pesos pesados, Estados Unidos y China. China mantiene que Taiwán es una provincia rebelde, una provincia que es parte de su territorio, ahí en el mar meridional, que es una zona estratégica para China, y que no va a renunciar a la soberanía, a tener soberanía sobre esa isla. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos tiene acuerdos muy sólidos con Taiwán, sólidos que van al plano no solo económico, sino defensivo. Pero hay que agregar que a esa polémica, a ese conflicto por venir, porque también se dijo que además que había conversaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping, que Xi Jinping sabía que Putin invadiría Ucrania, pero que también al mismo tiempo China se preparaba para invadir Taiwán. Taiwán se mantiene casi semanalmente su población movilizada, haciendo ejercicios militares, en espera de quizás de un ataque inminente. Manuel, no va a haber ataque ni invasión china, porque China no le interesa desatar un conflicto en esa parte del mundo, porque eso implicaría retrasos gravísimos en lo que son las metas estratégicas de China, que es desarrollarse, crecer dentro de la estrategia hasta 2030, que como eje fundamental tener la eliminación total de la pobreza en China y seguir el crecimiento hasta convertirse en la primera potencia económica global. Entonces, de ninguna forma, a no ser que lo provoquen demasiado, China va a propiciar una confrontación con Taiwán. Ellos han apostado al diálogo y por eso existe una comisión bilateral del Estrecho de Taiwán que ha permitido no solamente, digamos, las inversiones de taiwaneses en China, y ha habido una comunicación fluida hasta la presidencia actual de Mai, que ha estado tratando, planteando o sugiriendo la posibilidad de la independencia de ese territorio, que es parte integrante de China, y que Estados Unidos incluso, cuando normalizó sus relaciones con China Popular, que fue en 1979, reconoció que Taiwán es parte integrante de China y que toda relación de cualquier país con China se sustenta sobre la base de que China es la expresión única, ¿verdad?, como país, como república, de todo lo que es el territorio, ese territorio de parte de Asia. De modo que a China no le interesa esa confrontación. ¿Qué es lo que ha encendido todo esto? La declaración de Biden acerca de que defendería a Taiwán en caso de una confrontación. Dos, y el anuncio de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi, fue de visita. No, de que iba a ir, visitara a Taiwán. Iba a ir a Taiwán. Y China ha dicho, incluso el ejército de China Popular dijo, jamás lo aceptaríamos. Y dijo que de forma alguna China podría permitir que haya tanta ambigüedad de Estados Unidos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se requiere? Que Estados Unidos reconozca, como lo ha dicho en algún momento, que China es importante. Primero, es de los grandes sustentadores de su deuda externa. Segundo, es un gran proveedor de alimentos. Y precisamente se está hablando de la posibilidad de bajar el nivel de las sanciones económicas que puso el presidente Trump y tratar de llevar las relaciones entre esos dos grandes países a la normalidad. Porque eso es lo que conviene a todos, conviene a ellos y al mundo. Entonces, lo que tiene Estados Unidos es que tranquilizarse y no querer pretender gobernar a todo el mundo, querer dirigir lo que pasa en Europa, lo que pasa, que se ha plegado Europa totalmente, Occidente, a las políticas norteamericanas, lo que pasa en Asia, lo que pasa, en fin. De modo que es un tema interesante, apasionante, pero se ha terminado el tiempo y no tengo más alternativa que dejarlo de ese tamaño. Agradecerte a ti, Manuel Nova, el acompañamiento, con la esperanza
de que los amigos nos permitirán de nuevo el próximo sábado reencontrarnos aquí en Careo. Pásenla bien.